Yo pienso que eso es lo muy importante. Oremos, que Dios nos guíe y que seamos una iglesia responsable. Vaya a la primera de Tesalonicenses en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 5. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la elección, que es algo bíblico, porque vimos muchos pasajes y el día de hoy vamos a ver muchos pasajes de cómo está tan marcada, tan plasmada la doctrina de la elección, y que si está en las Escrituras, pues obviamente eso es algo que debemos de estudiar, debemos de contemplar. Y esta mañana vamos a ver el por qué Dios escoge, cuál es el punto principal por el cual Dios nos ha escogido. Y dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos conocido, hermanos amados, que de Dios su elección, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo con palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. Algo muy importante en lo que estamos leyendo es que la iglesia de Tesalónica era una iglesia joven. La mayoría de la gente que asistía a estas iglesias era gente nueva, gente que no tenía muchos años en el Señor. Mas sin embargo, aquí vemos Pablo hablando de la elección. ¿Y por qué lo subrayo? Porque la doctrina de la elección no es un tema para gente madura, para gente que ya tiene muchos años, gente que necesita comer carne, sino es un tema que todos, sea el más nuevecito, la persona que apenas acaba de ingresar a la iglesia, necesita conocerlo. Y vamos a explicar por qué es importante esta doctrina. Ahora, hay dos cosas que aprendemos en este texto. Si ustedes se fijan, muy en especial, dice en el versículo 4: porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, su elección. Entonces, la primera que está hablando aquí, muchas gracias. La primera que está hablando aquí Pablo es el motivo de la elección. ¿Y cuál es el motivo de la elección? Dice, hemos sido amados. La base de nuestra elección no habla aquí Pablo de nuestros méritos, ni como muchos dicen, es que Dios sabía. Cuando hablan de la elección, dicen, es que Dios sabía. Dios viendo en el futuro que quiénes le iban a recibir. Y como Dios ya sabía quiénes le iban a recibir, entonces Dios los elige. Bueno, esa es la forma en que algunos enseñan esta doctrina. De hecho, en el trasfondo de donde la mayoría de nosotros venimos, esa era la manera en que se enseñaba. Como Dios ya sabía el futuro, de quiénes sí le van a recibir, quiénes no, entonces Dios elige en base a eso. Pero ustedes se fijan, no hay ningún versículo de la Biblia que hable de ese tipo de elección, sino al contrario. Estamos leyendo, versículo 4, que la base de su elección tiene que ver su amor. ¿Por qué fuimos elegidos? En base a que Él soberanamente decide amarnos, no por ninguna otra cosa.
Entonces, la base de nuestra elección jamás descansa en nuestros méritos. Él nos elige por el puro afecto de su amor. Entonces, soberanamente Él decide amarnos, no porque lo merecíamos. Dice Deuteronomios, capítulo 7, versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 8, poniendo este ejemplo de la elección de Dios al pueblo de Israel. Ciertamente hacían de proceder con ellos. Derribarán sus altares, romperán sus piedras rituales, cortarán sus árboles de acera y quemarán sus imágenes en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No porque ustedes sean numerosos que todos los pueblos. El Señor, dice, los ha querido y los ha elegido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. La elección del pueblo de Israel no está basada en nada de ellos, en nada interesante. Nada movió a Dios que Dios vio en ellos, simplemente fue la elección. ¿Y en base a qué? A que fueron amados. Fueron amados. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y pongan atención, versículo 4. En amor nos predestinó. Una vez más, vemos la base de su elección fue su amor. Ahora, eso de su amor nosotros lo hemos sabido, porque Dios dice la Biblia que Él nos ha amado con amor eterno. No un amor temporal, no un amor que depende de tus obras o de cómo te deportes, sino Dios decide amarnos con un amor eterno. Con amor eterno, dice las Escrituras, te he amado. Por eso dice el versículo 4, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo por adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. ¿Y cuál fue el beneplácito de su voluntad? Porque nos amó. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, para la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Una vez más, hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Su motivo no radica en el hombre, sino en el puro afecto de su amor y de su voluntad. Luego dice segunda de Timoteo 1:9. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Dice, nos escogió y nos llamó no conforme a nuestras obras. Dios no vio en el futuro de que tú ibas a venir a la iglesia, de que tú ibas a orar, de que tú ibas a hacer buenas obras. Él no vio las obras en absoluto, porque las obras no tienen nada que ver para nuestra elección. Al contrario, si tenemos buenas obras, si hoy podemos decir que venimos a la iglesia y lo hacemos porque amamos al Señor, o como decía hace rato, damos, ofrendamos, nos preocupamos por la iglesia, es porque hemos sido amados por el Señor y Dios ha cambiado nuestro corazón. Pero no porque nosotros decidimos amar a Dios, nosotros decidimos venir a la iglesia, nosotros decidimos a esforzarnos para levantar la iglesia, es que Dios ve nuestras obras, ¿no? Es porque Dios obró en nuestras vidas. ¿Y por qué Dios obró en nuestras vidas? Porque antes nos amó.
Entonces, Efesios 1:4 claramente dice que su predestinación fue en base a su amor y no por una obligación o por un compromiso o de mala gana. El amor que Dios nos ha dado no tiene nada que ver porque Dios de alguna manera está comprometido con alguno de nosotros o porque lo tenía que hacer o no le quedaba de otra o quiso guardar una imagen, ¿no? Fue a causa de su amor. Pero algunos dirán, como dijimos la semana pasada, ¿que Dios no ama a todo el mundo? Bueno, podemos decir sí y no. ¿Se acuerdan el tema del amor de Dios? Hace unos meses hablamos sobre el amor de Dios. Y dijimos que Dios ama al mundo, sí, Dios ama al mundo, pero no ama al mundo como ama a sus hijos. Dios tiene un amor diferente a como ama a sus hijos. Dios tiene un amor, hablábamos de un amor benevolente. Y cuando hablamos de un amor benevolente, quiere decir que está hablando del corazón de Dios. Dios desea lo mejor para la humanidad. Él quiere lo mejor para la humanidad. ¿Y cómo lo demuestra? Dicen las Escrituras que Él hace salir el sol sobre todos. Él no dice, es que Charlie es tan pecador que a él no le va a tocar el sol. O no le va a llover en su casa. ¿No? Ese es un amor benevolente para toda la humanidad. Y Dios se fija si es un asesino, es un sicario, si es un vil pecador, una persona adúltera, un fornicario. No. Dios ama a la humanidad porque le desea lo mejor. Él quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Pero no es el amor que le tiene a sus hijos. Porque el amor que le tiene a sus hijos, nosotros hablamos en ese tema, que es un amor complaciente, se place, se agrada en sus hijos, que es algo diferente. No se agrada en el pecador. Al contrario, cuando alguien no obedece a Dios, cuando alguien no está en los caminos de Dios, dice que la ira de Dios está sobre esa persona. Que tiene un amor benevolente, sí, desea lo mejor, le da el aire, le da la vida, pero no es un amor complaciente. Porque si Dios amara a todo el mundo por igual, entonces lo que acabamos de leer, 1 Tesalonicenses, no tendría sentido. Pero cuando dice que son amados y elegidos por el Señor, entonces Pablo está asumiendo que ese es un privilegio especial que no todo el mundo tiene. El amor que Dios le tiene a la humanidad no es el mismo que le tiene a sus hijos. ¿Por qué? Porque existen diferentes formas en que Dios ama. ¿Cuál es el tipo de amor que Dios tiene hacia nuestras vidas? Dice Juan en el capítulo 17, versículo 23. Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. El cómo es muy importante en esto que acabamos de leer, porque con la misma intensidad con la que Dios ha amado al Hijo, es con la misma intensidad que Dios nos ama a nosotros. Y yo sé que a veces pasamos tiempos complicados en nuestras vidas, porque a veces nos sentimos solos, nos sentimos que no nos salen las cosas, y por qué no decirlo, a veces sentimos que ni siquiera Dios nos ama. Pero qué bueno que estamos escuchando esta enseñanza de que ese amor no depende de nuestros sentimientos o de nuestro estado de ánimo, sino descansa en su fidelidad, descansa en lo que dice su palabra, no en cómo me siento, no es cómo me esté yendo en la vida, sino en lo que dice el Señor. Por eso a veces debemos de guardar nuestro corazón, y que a pesar de que a veces no nos está yendo bien, tenemos que regresar a las Escrituras y poder descansar en eso que dice el Señor, que Él, pese a todo, Él nos ama.
Él nos sigue amando, pese a nuestras vidas, que somos inmerecedores. Por eso podemos decir esta mañana, cuando alguien objeta sobre esta doctrina de la elección, en realidad está objetando con respecto al fundamento del amor de Dios. Si alguien no quiere creer en esta doctrina, rechaza esta doctrina, cuando ya no hemos hablado de un versículo mal entendido, versículo complicado. Hemos hablado de muchos versículos de la elección. Y seguiremos hablando esta mañana de versículos de la elección. Y la semana que viene seguiremos hablando sobre versículos de la elección, que no es un tema aislado, como muchos creen. Muchos dicen, no es bíblico. ¿Cómo es posible que cristianos que tienen tiempo en el Señor digan, no, eso ni es bíblico, no viene en la Biblia? ¿Cómo? Pues si hemos leído tantos versículos tan claros, que no son confusos, que no son complicados. También se objeta de esta doctrina diciendo que atenta con nuestra libertad, que esta doctrina nos convierte en títeres. Pero esta objeción parte de un concepto obviamente equivocado, porque no conocen las Escrituras. Yo he escuchado decir, ¿cómo Dios nos va a obligar cuando alguien... ¿A poco Dios me va a mandar al cielo cuando yo no quiero ir al cielo? O dice, o ¿cómo es que Dios elige a las personas para que se vayan al infierno? ¿Eso no enseña las Escrituras? El que va al cielo es porque ese hombre decide ir al cielo, pero el que va al infierno y asume sus consecuencias es porque él decide asumir sus consecuencias. Pero Dios no tiene nada que ver ahí. Por eso es tan importante entender la doctrina de la elección. Porque Dios a nadie fuerza, al menos que tú me digas que esta mañana, que tú sabes que vas al cielo, pero te sientes obligado a ir al cielo. Que en realidad tú no quieres estar aquí todos los domingos, pero simplemente hay una fuerza tan extraña en tu corazón que te obliga, en contra de tu voluntad, estar aquí cada domingo, levantar tus manos, poderle alabar cuando tú no quieres hacerlo. Yo diría al contrario, que yo creo que los verdaderos cristianos tienen el deseo, tienen el anhelo y en realidad corremos a la iglesia para poder exaltar, poder unir nuestras voces con nuestros hermanos, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Pero no porque nos sintamos obligados, o porque ya no tenemos otra que hacer, y bueno, pues tenemos que ir al cielo, porque así fuimos predestinados y no hay otra cosa que hacer. Simplemente es mal entendida esta doctrina. Entonces, nadie va al cielo en contra de su voluntad. Dios no arrastra a nadie como si Él fuera un secuestrador. Pero tampoco Dios fuerza a nadie a no creer. No es que Dios ponga en la gente un poder extraño para que entonces la gente no crea en Dios. Porque si Dios hiciera eso, entonces Dios sí es un manipulador. Y entonces Dios está coartando nuestra libertad y no tenemos entonces libre albedrío. Entonces, cuando alguien se convierte, escúcheme bien, cuando alguien se convierte al Señor, lo hace porque quiso hacerlo. Tiene que ejercer su fe y correr a Cristo para poderse salvar. El hecho de la elección, eso no significa que la gente no se tenga que arrepentir. Cuando hablamos de la elección, no estamos hablando de que la gente tenga que seguir igual. Que no importa cómo sea su vida, a cabo ya fue elegido, y entonces no importa si no cree, pues como ya fue elegido, entonces de todos modos se va a salvar. Eso no es así. Porque si tú no te arrepientes de tus pecados y tú insistes en revolcarte en el lodo, pues vas a encontrar perdición, pero bajo tu propia
albedrío, bajo tu propia libertad. Ahora, lo que Dios sí hace en sus escogidos, que esa es la diferencia, es hacer una obra de regeneración en nuestro corazón y cambiar nuestra inclinación. Pero una vez que cambia nuestra inclinación, entonces somos liberados de esa obsesión hacia lo malo y entonces libre y voluntariamente decidimos seguir a Cristo. Libre decidimos arrepentirnos y solamente con esa decisión entendemos que estamos mal delante de Dios y por eso voluntariamente le pedimos perdón a Dios. Eso sí sucede. Pero el hombre tiene que arrepentirse y entiende que le ha fallado a Dios. ¿Y cuándo el hombre lo hace? Cuando Dios, a través del Espíritu Santo, hace una obra regeneradora en nuestras vidas. Y una vez que somos libres, entonces decidimos y escogemos. Y como dicen algunos, no solamente Dios nos libera y vemos nuestra condición, sino que deseamos con todas nuestras fuerzas correr hacia Cristo, porque sabemos y entendemos que esa es nuestra felicidad, la plenitud de nuestras vidas. Decía San Agustín de Hipona, la elección divina no destruye la libertad humana, sino que más bien la restaura. En vez de ser esclavos de nuestro propio pecado, nos libera para que entonces podamos escoger y podamos decidir libremente. Otra objeción común es que esta doctrina hace de Dios un ser arbitrario e injusto. Porque dicen, ¿cómo es posible que Dios elija a unos y no elija a otros? Y yo sé que muchos nos hemos hecho esa pregunta. Pero lo que yo sí sé, y que usted está convencido, o al menos que me digan lo contrario, ¿cuántos creen que toda la humanidad, no importa cómo sea, la gente se va a salvar? ¿Cuántos creen eso? Yo estoy seguro que no crees eso. Yo estoy seguro, sin tanta doctrina y sin tratar de estarte convenciendo de eso, yo creo que la mayoría creemos que no todos se van a salvar. Pero la elección, mis hermanos, como ya lo hemos enseñado y como lo dije el domingo pasado, no se trata de justicia. Ese es el error que caemos nosotros. La elección no tiene nada que ver con justicia, sino tiene que ver con la libre voluntad de Dios de escoger lo que Él quiere hacer. Dios siempre imparte justicia. Nunca injusticia. Dios no hace injusticia. Dios le da a cada quien lo que merece tener. Y si fuera por justicia, entonces entendemos que nadie merece el cielo. Por justicia todos merecemos la condenación eterna. Entonces no es una cuestión de justicia, porque Dios no está obligado a salvar a nadie, porque Dios no le debe a nadie nada. Ahora, como dijimos también el domingo pasado, la oferta de salvación es para todo aquel que venga a Cristo. Juan 6:37. ¿Y por qué ustedes creen que no todos se van a salvar? Porque no todos aceptan la oferta. No todos quieren cambiar. Aún en los detalles pequeños lo vemos en la gente. Lo vemos en aquel que es adúltero y fornicario, que la esposa le ha dicho, ¿sabes qué? Me hieres, me lastimas, me sobajas cuando veo tu traición. ¿Qué, no me amas? ¿Y qué vemos a veces en algunos maridos? Que después de escuchar el corazón de la esposa, que le dice que la sobaja, que la rebaja, que la lastima,
que pese a lo que le ha hecho, la esposa a lo mejor lo sigue amando. ¿Qué hace el esposo? ¿Se arrepiente? Vemos que en muchos casos el hombre sigue haciendo lo mismo y no le importa la opinión de la persona y lo hace en su total libertad. Y el hombre a veces decide no cambiar, no arrepentirse y seguir engañando a la esposa. Porque eso es lo que el hombre quiere. Y cuando hablamos y compartimos el Evangelio, entonces la gente no quiere recibir a Cristo, huye de Cristo, se burla de Cristo y decide hacer todo lo contrario de lo que dice Dios que debemos de hacer. Y lo hace en total libertad. No es Dios el que está ahí cambiando su corazón y haciéndolo obstinado para que decida no aceptarlo a Él. Otra objeción es que dice que apaga el fuego del evangelismo. Porque dicen, ¿para qué se predica el evangelio? Si los elegidos de todos modos se van a salvar, ¿para qué salimos a predicar? ¿Qué chiste tiene la elección? Si los que están allá afuera son elegidos, de alguna manera se van a salvar. Ahora, Dios no solo ha predestinado quienes se van a salvar, sino también el medio a través del cual estos elegidos se van a salvar. Dice 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se van a salvar? Por la locura de la predicación. 1 Timoteo 2:10. 1 Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos. ¿Quién estaba sufriendo? Pablo. ¿A favor de quién? ¿De quién? De los escogidos. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Por qué tan afanado Pablo por los escogidos? Si de todos modos se van a salvar Pablo. Pero literalmente lo que aprendemos en este pasaje y lo que aprendemos en la Escritura es que Pablo literalmente dio su vida. De acuerdo a la tradición, le cortaron la cabeza a Pablo por predicar el Evangelio. ¿Y por qué decía Pablo? Porque él dice, yo sufro por predicar el Evangelio a favor de los escogidos. Pero si van a ser escogidos, Pablo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué arriesgar tu vida? Si hagas lo que hagas, de todos modos se van a salvar. No, porque la manera en que ellos se van a salvar, ¿cómo va a ser? A través del Evangelio. Por eso literalmente Cristo dio su vida. Los apóstoles dieron su vida. Pablo sufría a favor de los escogidos para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Tenemos que compartir el Evangelio. Y la Biblia nos enseña a no discriminar a nadie. Porque como dije hace rato, la oferta de salvación es para todos. Por eso tenemos que compartirle a todo el mundo. No andamos preguntando, ¿será elegido? No será elegido. Eso no es tu problema. Tenemos que anunciar el Evangelio y tenemos que compartirlo de tal manera que esa gente pueda recibir ese Evangelio para que escuchen las buenas nuevas de salvación. El Espíritu Santo se encargará de tocar esas vidas. Pero la responsabilidad de nosotros es dar nuestra vida si es necesario. Quiero terminar hablando por qué es importante que creas y ames la doctrina de la elección. En primer lugar, promueve la humildad, porque le atribuye a Dios toda la gloria por tu salvación.
Porque esta doctrina asume nuestra completa impotencia para salvarnos a nosotros mismos. La salvación, como dice las Escrituras, le pertenecen a Dios. Desde el comienzo hasta su consumación, esta doctrina le da ningún atributo al hombre. Ningún atributo al hombre. Por eso un verdadero cristiano lo que debe de reflejar en su vida es humildad. Humildad porque sabemos que no tenemos salvación por algo especial o por algo diferente a los demás, sino porque... ¿Se escucha? ¿Sí? ¿O no, verdad? Charlie, como que se fue el sonido. Sí. Bueno, sí. Sí. En segundo lugar, la doctrina de la elección promueve la santidad. La elección como propósito es nuestra santificación, dice Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué sabemos que tú has sido elegido? Porque tenemos que ver un cambio en tu vida. Eso como dice, no, es que no importa quién seas, a poco de todos modos has sido elegido. Pues no importa cómo seas, no, sí importa. Porque si no vemos un cambio en tu vida y no eres transformado a la imagen de Cristo, entonces tú no tienes elección. No te equivoques y no te confundas con esto. Tercero, la doctrina de la elección promueve la seguridad de tu salvación. Porque la salvación, obviamente, como dijimos, no depende del hombre, sino de Dios. No depende de nosotros. ¿Por qué alguien entonces puede decir que va al cielo? Porque también esto ha confundido a muchos. Dicen, no, es que a ver, hay algunos cristianos que parecen muy fanfarrones, ¿no? Muy orgullosos, se creen muy santos, porque dicen que van al cielo. O como he enseñado que la salvación, podemos tener seguridad de la salvación porque Dios nos la ha dado, pero no en base a lo que somos, sino en base a los méritos de Cristo. No en base a mi justicia, sino en la justicia de Cristo. Entonces no descansa mi salvación en mí, en mis obras, sino que Él ha hecho por mí. Aunque no es el tema, pero es muy importante la seguridad de nuestra salvación, basado en lo que Él hizo, no en nuestras obras. En cuarto lugar, la doctrina bíblica de la elección promueve la gratitud y la adoración. Porque al reconocer todo lo que el Padre hizo para traer nuestra salvación, en la forma en que nos eligió, la única respuesta a su amor es rendirnos y poderlo adorar, poderlo exaltar. Porque decimos, Dios, ¿qué viste en nosotros para podernos amar? Nada. Dice Romanos capítulo 5 que aún estando en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó. ¿Qué? No dice, en un intento de ser mejor, en un intento de cambiar, en un intento de empezar a amar a Dios. No, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él decide morir por nosotros. Cuando había perversidad, cuando había maldad en nuestras vidas, cuando no amábamos a Dios, porque mucha gente dice amar a Dios, pero en realidad no ama a Dios, lo amamos por interés. No es un verdadero amor, o no es el amor que enseña la Biblia. Mas sin embargo, estando en nuestros delitos y pecados, Cristo decide morir por nuestras vidas.
Y por último, y lo más importante de todos estos puntos, la doctrina de la elección promueve únicamente la gloria a Dios y no al hombre. Porque esta doctrina humilla al hombre y exalta a Dios. Porque no depende del que quiere ni del que corre, porque nadie corre y nadie quiere hacia Él. Sino de Dios, de quien quiere, dice, tiene misericordia. Dice Romanos 11:33: oh, profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que a Él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Repito, ciertamente todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. Así es la salvación. Es de Él, por Él, y para Él. Por eso, toda la gloria es para Dios. Por eso decimos, a final de cuentas, el clímax de todo esto es que todo esto que estamos hablando de la elección descansa en que esto trae gloria a Dios y no al hombre, sino a Dios. La semana que viene terminaremos con un último tema hablando sobre esas evidencias de la elección. ¿Cómo tú puedes saber que Dios te ha llamado? ¿Cómo tú puedes saber bíblicamente que Dios te ha llamado? ¿Cómo tener esa seguridad de ese llamado? Porque aunque sabemos que hay un libro, el libro de la vida, en donde han sido escritos nuestros nombres, pues ese libro no lo tenemos. Si ese libro lo tuviéramos hoy en día, pues seguramente abriríamos, Rocío, llegarías y abrirías ese libro. ¡Ah, Rocío Morales! ¿Dónde está Rocío Morales? Y si te ves ahí, ¿qué dirías? Yo creo que saltarías de gusto. ¡Qué bendición! Mi nombre está en el libro de la vida. Pero el libro de la vida no lo tenemos. Pero eso no significa que no sepamos o que las escrituras no nos dé evidencia de tener esa seguridad si en verdad hemos sido escritos en ese libro. Porque en su momento ese libro se va a abrir y podremos ver quiénes fueron escritos en ese libro de la vida. Pero podemos tener evidencias que las escrituras nos dan sobre esa elección, y eso es lo que vamos a terminar el domingo que viene. Entonces hemos hablado con creces de muchos versículos sobre la elección, cómo hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, que no tiene nada que ver nuestras obras, que no tiene nada que ver nuestra condición humana, sino el puro afecto de su amor. Él decidió amarnos. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Gracias porque tú eres un Dios soberano, y es lo que aprendimos esta mañana, Señor. Es una doctrina que necesitamos poco a poco ir digiriendo, Señor, ir entendiendo. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, y que podamos ver toda la riqueza, Señor, que viene en las Escrituras. Porque a final de cuentas, Señor, esta enseñanza está basado en tantos versículos como hemos visto desde el domingo pasado y como veremos el domingo que viene. Y que cada de esos versículos, Señor, cuando los nombremos, cuando los citemos, que pueda tocar nuestras vidas, que pueda abrir nuestra mente, que podamos ver, Señor, que esta doctrina de la elección no es algo aislado, no es algo ahí escondido, sino que está a lo largo de toda tu palabra, Señor. Y que fue un tema, Señor, que fue tocado en varios de los evangelios y en varias de las cartas, Señor, para que la gente pudiera conocer y a final de cuentas, Señor, poderte dar gloria por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Que entendemos y sabemos
que lo único que merecemos es la perdición. Pero gracias a ti, Señor, que nos has dado bajo tu gracia, tu salvación, Señor. Lo único que nos resta hacer es agradecerte el resto de nuestras vidas, Señor. Hacerlo todos los días, Señor. Y que cada minuto, que cada instante, Señor, lo podamos vivir para ti, Señor. Para honrarte, para exaltarte, Señor. Que mi vida te dé gloria, Señor. Que menguemos, Señor. Que no robemos nada de ti, Señor. Sino al contrario, que nuestras vidas sirvan para exaltarte y para traerte gloria, Señor. Recíbela en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.